ciertamente es un día muy complejo, pero realmente no es un día sustantivamente diferente a todo lo que ha ocurrido en los últimos años de la historia política de Venezuela. En el listado que usted muy bien presentó, donde hay dos, entre comillas, presidentes, uno de facto y otro interino, hay dos asambleas nacionales, hubo una Asamblea Nacional Constituyente, también hay dos tribunales supremos de justicia. También hay instituciones paralelas. Por un lado están los ministerios, por otro lado están las misiones. Es decir, desde el inicio de la presidencia del expresidente fallecido Hugo Chávez, su intención fue tener, digamos, una forma de conceptualización de poder que nosotros entendemos en la Realpolitik como el poder fáctico, el poder real. Entonces, desde el punto de vista de las escuelas de pensamiento de la ciencia política, si bien algunos de nosotros consideramos desde el punto de vista ético, valorativo y principista que las cosas son o deberían ser de una cierta manera, lamentablemente el poder usualmente reposa sobre las armas y el poder fáctico de Venezuela está totalmente apoyado por el estamento militar, de tal manera de que ese poder que podríamos hablarlo como poder ideal o poder ético, desafortunadamente no cuenta con ningún poder real de accionamiento como lo ha venido demostrando en los últimos años. Entonces, simplemente el día de hoy hay una concreción de un sistema hegemónico que de todas maneras sí, es hegemónico pues desde hace muchísimos años. ¿Cómo pinta entonces el panorama que se puede esperar viendo lo que ocurre? Y además le hago una segunda pregunta, con incluso a algunos diputados de la Asamblea electa en 2015 que ya han dejado su cargo o lo han puesto a la orden, como Jesús Yanes, también está Stalin González, entre otros. Sí, bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. En realidad hay que entender que, otra vez, la política realista también está basada en un conjunto de normas y principios que están establecidos en la Constitución vigente, ¿no? Se le haga mucho caso o no se le haga mucho caso. El periodo de vigencia de la Asamblea Nacional fue del 2016 al 2021. Eso es un asunto. Otro asunto que está mezclado, pero a la vez es separado, es el de la calidad de las elecciones que se han venido realizando en el país. Para ello quiero decir que en el año del 2018, cuando se realizaron unas elecciones presidenciales que no tuvieron ni de forma ni de fondo todos los elementos que deberían haber estado presentes para que una elección sea a la vez legal y a la vez legítima, tiene ya un presidente que es en ejercicio el presidente de Venezuela, desde el punto de vista de la Realpolitik es quien maneja el poder, y aunque ha habido una cantidad de países que han apoyado, vamos a llamarlo así, la presidencia interina del ingeniero Juan Guaidó, es solo de palabra, porque la mayor parte de esos países, salvo por ejemplo el caso de Estados Unidos y unos pocos más, mantienen vínculos diplomáticos reales con el sistema que encabeza el señor Nicolás Maduro, de tal manera de que es un apoyo, vamos a llamarlo así, ético-valorativo, pero no es un apoyo pragmático. Desde el punto de vista pragmático, lamentablemente apoyan al sistema que preside el señor Nicolás Maduro, de tal manera de que la asamblea que termina de funcionar el día de hoy y que inicia otro periodo, de todas maneras nunca pudo funcionar bien, porque una vez que llega al poder es declarada en desacato, se persigue una gran cantidad de diputados, algunos van presos, otros van al exilio y otros caen en la tentación de ser comprados con el dinero del sistema que encabeza el señor Maduro. De tal manera de que esa Asamblea Nacional en realidad nunca hizo lo que el pueblo venezolano, la sociedad venezolana esperaba de esa Asamblea Nacional, que es producir un cambio en el sistema político. Así que, aunque hay cambios de forma, desafortunadamente, en mi opinión, no hay muchos cambios de fondo. Ahora allí, ya que dice eso, ¿en qué se traduce para la oposición en cuanto a la población se refiere, viendo lo que ocurre en el 23? Se cumplirían ya 2 años de que Juan Guaidó asumió como presidente encargado del país.
Sí, bueno, yo trato de separar en estos casos el concepto de sociedad civil del concepto de oposición y mucho más aún de líderes de la oposición. Yo creo que el señor Juan Guaidó, bueno, efectivamente es una figura pública muy importante, tiene un reconocimiento, vamos a llamarlo así, de gestos diplomáticos de una cantidad importante de países, pero que demostró no tener absolutamente ningún tipo de poder real en el caso venezolano, salvo para manejar ciertos dineros. Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente en este momento no existe un liderazgo de la oposición venezolana que cuente con niveles de confianza que vayan más allá del 30%. Es decir, el liderazgo opositor en general está en una situación de absoluta y completa desconfianza por parte de la sociedad civil, que en 21 años nunca vio cristalizado su sueño de llevar adelante un proceso de cambio político real que se traduzca en la realidad. El hecho es que desde 1998, con la primera elección en la cual resulta victorioso el expresidente Hugo Chávez, nunca hubo un cambio de sistema político en Venezuela. Entonces, ¿qué le queda a la sociedad civil? Bueno, reconstruirse a través de sus partidos políticos, que es la forma más primigenia, más auténtica, más pura de la democracia. Donde también, por cierto, hay unos dictadorzuelos que tienen muchísimos años en el poder de sus partidos y que no han permitido que la juventud, que quizás tiene ya otro entendimiento de la realidad política venezolana, asuma las altas posiciones político-partidistas. Así que bueno, mi esperanza viene a que haya una recomposición de los partidos políticos y a partir de ahí haya nuevas estrategias políticas para este año que se inicia. En ese sentido, ¿cómo ganar otra vez la confianza de la población en caso de que vean un panorama, digamos, sin luz al final del túnel, viendo no solamente que algunos diputados, como se había incluso comentado en el mes de diciembre, que quizás ya no seguirían en la continuidad de la administrativa de la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, están viendo justamente lo que se había comentado en un primer momento y ven por el contrario a personas del oficialismo bastante radicales ocupar ya, según lo que se pudo conocer ayer, los primeros cargos en la Asamblea Nacional por parte del régimen de Nicolás Maduro? Sí, bueno, mire, esto en realidad es un sistema hegemónico hace ya muchísimos años, que tuvo eh, digamos, el evento que en el 2015 sí efectivamente se logró una consolidación de la confianza alrededor de un conjunto de líderes políticos y de un cambio a través de una de sus instituciones públicas que fue la Asamblea. Pero realmente fue a lo largo de los 21 años de la historia del chavismo en el país, fue un evento junto con el referéndum sobre el cambio de la Constitución extraordinarios, no ordinarios. Pues los eventos ordinarios son que el chavismo gane todas las elecciones. Entonces simplemente se regresa al esquema previo en el cual el sistema hegemónico está en el poder de todas las instituciones públicas que, aunque en apariencia están separadas, son una sola y siguen los lineamientos del Poder Ejecutivo única y exclusivamente. De esta manera, obviamente tiene que venir una renovación de liderazgo porque ya ninguno de estos nombres va a ser capaz de repuntar la desconfianza profunda y auténtica que tiene la sociedad civil hacia ellos. Yo realmente tengo mucho más confianza en quizás algunos nombres que todavía no han llegado a los medios, no se conocen, pero que están haciendo un trabajo increíble en las bases de la sociedad, en las bases de los partidos, que tienen grandes ideas, son muy capaces de combinar la tecnología con la política y van a hacer propuestas mucho más innovadoras, interesantes que los ya antiguos líderes políticos, aunque sean jóvenes de edad, y yo creo que por ahí es que pueden venir los cambios, pero lo veo muy difícil con los nombres que han estado en la palestra hasta el presente. Bueno, vamos a estar muy atentos